Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos a este maravilloso Ateneo que ya es como nuestra casa. Muchísimas gracias a Manuel Ángel Castañeda, al Ateneo, que siempre nos da la oportunidad pues, de tener maravillosos encuentros y foros de conocimiento y también de contar pues, con todos los fieles y todas las personas que sois fieles, muchísimas caras conocidas a la actividad cultural del Ateneo. Hoy tengo el placer de asistir a la tercera conferencia del ciclo sobre las campañas de Marruecos 1919-1927, programado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Santander en coordinación con la Delegación de Defensa. Disculpar al delegado de Defensa, que está en Valencia en reuniones con otros delegados, y en la Concejalía de Cultura, que está aquí Eva Guillermina, la directora general. En la conferencia inaugural, el escritor Lorenzo Silva nos habló de la guerra de Marruecos y el desastre de Anual, un término, el de guerra, que hay que recordar que puede utilizarse en el sentido coloquial, pero que jurídica y políticamente no corresponde a las campañas españolas en África, porque ni la guerra fue declarada formalmente, aunque en ocasiones se registraran enfrentamientos de gran intensidad, ni la intervención española tuvo otra finalidad que pacificar y someter a la obediencia del sultán de Marruecos las cábilas tribus rebeldes en su autoridad. España había tenido, esta sí, otras guerras con Marruecos, como las dos últimas, una en tiempos del rey Carlos III en 1774, ante el ataque del sultán a las plazas de Melilla, Ceuta y los peñones de Alucenas y Vélez de la Gomera, que finalizó con el Tratado de Tánger de 30 de mayo de 1780, y la segunda en el reinado de Isabel II en el 59 por las agresiones de marroquíes a Ceuta y a la que se puso fin con el Tratado de Paz de Huarrás el 24 de abril de 1860. No me corresponde a mí, sino a nuestro eminente conferenciante de hoy, el investigador histórico Víctor Junquera Echevarría, relatar los pormenores de las operaciones que acompañaron al desembarco español en la bahía de Alhucemas, tantas veces proyectado, la primera vez por el general Marina en 1910, como otras tantas pospuesto y que finalmente se decidió tras la captura de Rasuni por Alecrín, con la que éste logró aumentar su dominio territorial y político y que provocó su ataque a las líneas francesas de Río Guarga, acabando a partir de ese momento con las reticencias galas a colaborar con los españoles. Dejo, por tanto, para el ilustre conferenciante de hoy el relato táctico que se inicia con la decisión del directorio español de aprobar el plan de Gómez Jordana, de ejecución todavía unilateral al que siguió el acuerdo hispano-francés, las negociaciones secretas de Primo de Rivera con el caudillo rifeño para alcanzar la paz, que no dieron fruto alguno, y finalmente el plan de operaciones aprobado por los Estados Mayores de España y de Francia, que prestaría apoyo naval y aéreo y que se firmó en Algeciras el 1 de septiembre. Se convirtió en el primer desembarco de la historia hecho con apoyo conjunto aéreo, naval y terrestre frente a un enemigo que hostigaba las operaciones desde sus posiciones en la costa. Pero hay que recordar que poco antes llegaría el ataque rifeño de Kudia Tajar para intentar abortar o al menos retrasar un desembarco cuyos preparativos por su magnitud no habían pasado desapercibidos para el enemigo y en cuya defensa obtuvo una gloriosa muerte el santanderino teniente de artillería Joaquín Fuentes Pila, distinguido con la Cruz Laureada de San Fernando, individual por la Real Orden del 3 de enero de 1930, en un combate conocido como el de las Laureadas. Se otorgaron 9 en total, 10 si contamos la concedida por una acción en el macizo de Jorges. Y finalmente llegó el desembarco, fijado para el 7 de septiembre de 1925 a las 4 horas, con luna llena para facilitarlo, pero al que la niebla y una incómoda marejada que llegaría a dispensar algunas acarrabas aconsejó retrasar hasta el día 8 a las 11:40, que es cuando comenzó a iniciarse con fuerza exclusivamente española, integrada en un contingente total de 18.500 hombres organizados en 2 brigadas de infantería, cuya avanzadilla, en lo que parecía un mal presagio, quedó varada con sus embarcaciones alejadas de la playa. La primera brigada, la de Ceuta, iba al mando del general Saro, organizada en 3 escalones. El de vanguardia al mando del coronel Franco, formado por regulares y legionarios que llevaban embarcados
44 horas en las barcazas Cacaca que hacía un momento habían dejado varadas a 50 metros de la orilla oeste de Morro Nuevo. El segundo escalón de la Brigada Saro iba al mando del coronel Martín y tenía el objeto de consolidar la cabeza de playa. Logró desembarcar una hora después y estaba formado por fuerzas indígenas y europeas. El tercer escalón de reserva iba a cargo del coronel Campins y no pudo desembarcar hasta bien entrada la noche. La brigada de Melilla, mandada por el general Fernández Pérez, se organizó en dos columnas, la del coronel Manuel Godet en vanguardia con las tropas de Jarcas, Melajas, Regulares y el Regimiento de África número 3, y la del coronel Vera, con el grueso compuesto por legionarios, regulares e infantes de marina. A primera hora de la mañana del día 11 desembarcó en la playa de los Frailes, la Jarca, el 2 veces laureado José Enrique Varela como punta de vanguardia de la columna mandada por Godet y alcanzó en duro combate el promontorio Morro Nuevo. El día 21 de septiembre, el general Primo de Rivera hacía su presencia en la cabeza de puente y discutía con el general Sanjurjo y los demás jefes de la brigada y agrupación el plan para ampliar la misma y avanzar sobre el núcleo de la costa enemiga. La responsabilidad y el éxito de Alucena sin duda alguna era suya, pero aún se necesitarían duras campañas para alcanzar la pacificación total del protectorado. Aunque el plazo para ello no sería largo, el objeto final se lograría en 1927. Su historia, sin embargo, no termina aquí. En la meseta arenosa que se extiende sobre la costa escarpada de la cala del Quemado de Alucena se alza un campamento militar en el que al poco tiempo se abre una pequeña tienda que se vende desde cuchillas de afeitar para la tropa hasta bocadillos. El establecimiento se traslada posteriormente a una casa de mampostería, un bar, en definitiva, cerca del cual se levanta la colonia militar. Las tiendas de campaña son sustituidas por barracas y estas por casas de mampostería, y prácticamente en nada surge un pueblo español con calles, alcantarillado y viviendas, tan bonito como lo podía ser cualquiera de Andalucía, con casas blanqueadas y adornadas con una pequeña cenefa azul. Primero se llamaba Villa Sanjurjo, en honor del general que mandó la división del desembarco. Después, Alucenas y finalmente, tras el abandono español del territorio, Aloceima. En el pueblo se fueron asentando españoles de todas las partes de la península que celebraban las mismas fiestas que en la propia península, desde las Fallas hasta San Fermín. Incluso hubo una corrida de toros en 1954, solo una, antes de la repatriación de los últimos españoles entre el 56 y el 58, tras la independencia de Marruecos. En Marruecos, España tardó en comprender que resultaba imposible, en contra de lo que quisieron creer algunos líderes políticos de la época, que la pacificación del protectorado se consiguiera solo irradiando acción política y sin salir de Ceuta o Melilla, que se podía hacer sin necesidad de operaciones militares porque éstas resultaban costosas en dinero y sangre. Cuando España cayó en la cuenta de su error, tardó 18 años en dominar y pacificar el protectorado asumido en virtud de acuerdos internacionales. La OTAN, después de 20 años, no ha podido cumplir la misión que se le asignó en Afganistán, de una intervención que también contó con presencia española y que tenía muchas similitudes con las atribuidas a España y Francia en Marruecos. Aunque en estas coincidencias no podamos detenernos ahora, baste señalar que en ambos casos el objetivo final era ganarse la voluntad de la población, lo que en el caso español se consiguió por las estrechas relaciones entre la población autóctona bereber y los españoles, militares, los de administración, comerciantes y familiares, que, como hemos visto, no en pocas ocasiones llegaron a establecer vidas y haciendas en el propio territorio rifeño. En Afganistán, por el contrario, los contactos entre culturas y administraciones fueron prácticamente nulos y sin el más mínimo interés por hacerse con conocimientos del ambiente, la evolución política o la idiosincrasia del pueblo afgano de sus enemigos. Y ya a comienzos de este siglo se logró restaurar uno de los mayores recuerdos que quedan del paso de los españoles por Alucenas, su cementerio, en el que descansan eternamente cientos de nuestros compatriotas. Un lugar en el que también se emplaza un monumento a los caídos en la batalla y que tras su restauración por personal militar volvió a lucir como recién erguido en una muestra de gratitud, de admiración y de respeto que no debiera faltar nunca hacia quienes dieron su vida por España. Así que, dejándole
la presentación y la conferencia esta pequeña aportación de la historia, en donde se relata lo que también ahora nos van a completar, pues es lo que he querido compartir con todos ustedes. Ciclo de conferencias que valoramos porque en muchas ocasiones, si no sabemos de dónde venimos, con nuestros aciertos, con nuestros errores, si no sabemos pues resaltar ese orgullo de español que en muchas ocasiones debemos de tener con humildad y con orgullo, con las dos cosas, pues sería imposible concebir este mundo. Felicito a la Concejalía de Cultura y también a la Delegación de Defensa por esta iniciativa que ojalá podamos repetir también en otras ocasiones y ojalá también podamos trasladar y transmitir la cultura. Como digo, sin saber de dónde venimos, no sabemos dónde estamos y no sabremos hacia dónde dirigirnos. Y ahora también me debo de disculpar y me da mucha pena porque me encantaría oírle, aunque sé que se va a grabar. Hoy tenemos pues dos eventos en la ciudad, un reconocimiento y la Gala del Folclore, y debo de estar en todos, pero hoy tenía especial interés en estar aquí, así que muchísimas gracias, enhorabuena, y me debo disculpar porque no es lo habitual venir, presentar y no quedarse en la conferencia, pero la escucharé. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Yo voy a hacer un breve resumen de los datos biográficos y del currículum de mi amigo Víctor Junquera Echevarría, al cual tuve el honor de conocer ya en un lejano 1980. Víctor Junquera Echevarría es exmilitar de carrera, con destinos en unidades de operaciones especiales y de alta montaña. Es oficial de la Armada, reservista voluntario, actualmente ostenta el empleo de alférez de navío. Ha estado activado en el Instituto de Historia y Cultura Naval y en la Delegación de Defensa de Barcelona. Ingresó por oposición en el Grupo Banco de Santander, siendo en un principio director de la oficina principal del Banco Credit Lyonnais de Palencia, Valladolid y Bilbao, director de la región norte de Credit Lyonnais, director de la zona y área territorial de Caja Duero en Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares, director Área de Seguridad y Gestión de Efectivo en Banco de España Duero, exmiembro del Comité Técnico Asesor del Sistema de Depósitos Auxiliares del Banco de España, ha sido miembro en representación del sector de entidades financieras de las comunidades mixtas de seguridad de las subdelegaciones del Gobierno constituidos en Castilla y León y Extremadura. Entre otros estudios, tienes conocimiento de Derecho, Análisis Económico-Financiero, es titulado superior en Prevención de Riesgos Laborales, Dirección y Gestión de Seguridad, Marketing y Dirección Comercial, Comercio Exterior, Gestión de Tesorería y Mercado de Capitales, Inteligencia, Terrorismo y Crimen Organizado. Es además analista de Seguridad y Defensa. Imparte conferencias sobre terrorismo e historia militar, el cual es su hobby. Actualmente es director de negocio y consultoría en Bosch, SIC. Está en posesión de 6 menciones honoríficas de la Policía y de la Guardia Civil, asimismo de las medallas de la Cruz al Mérito Policial, Cruz al Mérito de la Guardia Civil, Cruz de la Asociación Española de Detectives Privados y Cruz de la Lealtad a España, Asociación Histórica de la Guardia Civil. Está casado y es padre de 3 hijos. Víctor, es un placer tenerte aquí, como ya ha dicho la alcaldesa, y tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Para mí un placer estar de nuevo con ustedes, agradecerles su presencia esta tarde y bueno, pues reiterar, como hice en mi primera conferencia, el agradecimiento al esfuerzo realizado por el Ayuntamiento de Santander y la Delegación de Defensa
para que estas jornadas de seguridad y defensa, de fomento de la cultura de defensa, pues hayan visto la luz. En este caso, acogiéndose a un centenario que bueno, ha pasado a nuestra historia de una forma bastante brusca y con muchas aristas, pero que, como ha dicho la alcaldesa, bueno, es motivo de estudio, de reconocimiento de lo que se hizo y que, bueno, pues que sirva a nuestra sociedad para lo que en el ejército se suele denominar lecciones aprendidas, ¿no? El último día, antes de empezar la conferencia, me van a permitir que haga referencia a una efeméride. Hoy se cumplen 120 años de la batalla de Trafalgar. Batalla de Trafalgar que, bueno, tiene relación con los hechos que vamos a ver hoy, puesto que en esa batalla, en ese combate frente a la Armada Británica, la escuadra española pues lo hizo de una forma combinada con la escuadra francesa. En el caso que vamos a ver hoy, el mando lo ostenta el general español Primo de Rivera. Con lo cual, bueno, la verdad es que en esta ocasión tuvimos más éxitos que en Trafalgar. ...1921-1925. En la anterior conferencia les dejé a ustedes en los muelles de Melilla con un pueblo rodeado de hostilidad y de jarcas enemigas que había ocupado prácticamente la totalidad del territorio y una población que se veía amenazada y atenazada por el miedo, por el terror incrementado por todo aquello que contaban los desdichados y afortunados que tuvieron el privilegio de poder llegar a las puertas de Melilla. En esos muelles a los que empiezan a llegar los refuerzos que el general Berenguer y el Gobierno de la Nación estaban destinando para sostener la plaza de Melilla, bueno, pues de las primeras unidades que llegaron fueron los legionarios. Como puede ser de otra manera que en este año se celebra el centenario de la Legión, pues hay que hacer un especial hincapié en el papel que desempeñó la Legión en estos años, ¿no? Y cuando un pueblo se ve atenazado por el miedo y lo que necesita, sobre todo, aparte de que se le garantice su seguridad, es que se le suba la moral. Y claro, los legionarios, cuando desembarcan en los muelles de Melilla y en formación, ante su jefe, el teniente coronel Millán Astray, cumplen el juramento de dar su vida en defensa de sus compatriotas. Yo creo que no hay un gesto más elevado, más superior y más pragmático de cara a elevar la moral que realizar ese juramento. En esos días la avalancha de efectivos es manifiesta. Bueno, 2 banderas del Tercio, Gran Capitán, batallones de los regimientos de Extremadura, La Corona, Borbón, Granada, en fin, no voy a relatar todas aquellas tropas que llegaron. Lo que sí es importante es que hubo un cambio, se produjo un cambio importante en la sociedad española. Sociedad española que había vivido todos los conflictos del norte de África pues en una situación, por diversos motivos que ya expuse en mi primera conferencia, había vivido de espaldas a esa realidad que teníamos allí, que nos habíamos visto empujados a asumir una serie de responsabilidades y, en definitiva, esas responsabilidades las tenía que asumir el ejército. La sociedad no llevaba bien, por motivos que ya expuse y que, bueno, básicamente se asentaban en una política de reclutamiento bastante desacertada, la cual se corrige posteriormente. Las bajas españolas para esa sociedad eran insoportables y eso generaba muchísimos enfrentamientos, disturbios
inestabilidad política, con lo cual era una especie de círculo vicioso que no acababa de romperse. Bueno, los sucesos que tienen lugar en la Comandancia General de Melilla en ese verano de 1921 sí que provocan ese cambio en la actitud de la sociedad española frente a una agresión tan brutal como la que sufrieron nuestros soldados en esas fatídicas jornadas del verano de aquel 1921. Aquí, perdón, hay una fotografía de la sociedad, del gentío, acercándose a los muelles, a despedir a las tropas que embarcaban para África. Y bueno, era la primera vez que había un sentimiento nacional, de unidad nacional, frente a una situación sobrevenida. Y verdaderamente se percibe el apoyo de esa sociedad y el calor de esa sociedad cuando las tropas embarcan para dirigirse al frente. Para un soldado que tiene que desempeñar una labor en una zona de combate, es importantísimo que su moral se vea respaldada por esas despedidas, por ese apoyo, porque cuando se vea frente al enemigo va a tener un sentimiento que va a ser del que él va a sacar esa fortaleza para hacer frente a lo que haya de venir. El general Berenguer ya se hace cargo de la situación, se desplaza a Melilla, empieza a recibir refuerzos. Las primeras decisiones que se toman son de defensa perimétrica de Melilla, de la propia plaza, puesto que son, a excepción de alguna de las cávilas amigas que fueron recluidas en la zona posteriormente en la zona de Tasdir a retaguardia, al abrigo de los insurgentes rifeños, pues lo que se hace es apuntalar esa defensa perimétrica y, a sabiendas, una decisión extremadamente difícil, a sabiendas de la situación que se estaba viviendo en esos momentos en Monte Arruit, en Celuán y en Nador, entre otras posiciones. Hay una posición que yo comenté el otro día, la posición que quedó aislada y alejada, en la zona de Izumar, la posición A, que quedó aislada por diversos motivos y seguía resistiéndose porque no le quedaba otra. El general Berenguer, como estaba comentando, no tiene claro que con las fuerzas que tiene sea capaz de poder realizar una ofensiva que permita liberar la presión que se ejercía sobre Monte Arruit. De hecho, se planteó algún desembarco en la zona de la Restinga, pero bueno, no fue aceptado. Y como él decía, bueno, tenía fuerzas, tenía un ejército, pero no un ejército compacto, ni cohesionado, ni capacitado, ni entrenado para entrar en combate al día siguiente. Salvo las fuerzas regulares con experiencia de combate y las del tercio, que fueron desplazadas con urgencia desde la zona del Fondac para reforzar esta situación. El resto era un conglomerado de unidades que sobre el papel representaban batallones, regimientos, comandancias, escuadrones, etcétera, etcétera, pero que realmente no estaban preparados para asumir una misión de combate hasta no reunir un número suficiente de efectivos. En estas imágenes vemos en un dibujo que es muy ilustrativo porque está en 3 dimensiones y ven ahí la zona del Atalayón. Las primeras operaciones que se hacen son operaciones muy próximas para recuperar posiciones que se encontraban a una distancia muy limitada de la misma plaza, ¿no? Como es el Atalayón, la segunda caseta, en fin, para empezar a constituir una serie de posiciones que pudiesen acompañar cuando se realizaran las ofensivas previstas para recuperar el Monte Gurugú y sus estribaciones, ya fueran este o oeste, norte o sur, pues lo que se hace es constituir esta serie de posiciones con poca celeridad
si bien los propios mandos de las unidades eran los que solicitaban con denuedo que fueran empleados para poder progresar y liberar a sus compañeros que estaban cercados en las posiciones que he mencionado. Cronológicamente, si analizamos una serie de fechas, nos van a dar el guión de lo que va aconteciendo en esos días. El 12 de septiembre es cuando se da inicio a esas ofensivas. El 17 se recupera Nador. Para recuperar Nador se utilizan ya, sobre todo, unidades ya concebidas en un plano mucho más integrado, como son las columnas, y con una dotación de medios muy superior y en fuerza. Para recuperar Nador, como digo, se emplearon 3 columnas con 20.000 hombres. El 2 de octubre se produce un punto de inflexión, que es la toma de Sect. El propio Abdelkrim estaba muy próximo a Melilla. Según algunos autores, bueno, hay discrepancias con respecto a la opinión de por qué Abdelkrim no se decide a atacar en fuerza la ciudad. Bueno, eso solamente él podía responderlo, ¿no? Pero yo no sé si no se encontraba en una situación táctica y con medios suficientes como para acometer esa empresa. Él sabía perfectamente que se estaban recibiendo refuerzos muy importantes, pero el caso es que él estaba muy próximo a la plaza. De hecho, el propio Abdelkrim se retira y bueno, pues huye en su caballo porque a riesgo de ser ametrallado por un aeroplano español y bueno, pues al final cae Segangán y Atal Latén. El 10 de octubre se conquista el Monte Gurugú. El 14 de octubre se alcanza la Alcazaba y el aeródromo de Celuán, y es ahí porque les voy a recordar que prácticamente todas las guarniciones de la Comandancia General de Melilla que se rindieron al enemigo fueron masacradas. Los insurrectos no respetaron la palabra dada en ninguno de los casos, salvo en Nador, donde se permitió a las fuerzas, entregaron el armamento y pudieron replegarse a Melilla. Como digo, el 14 de octubre es cuando las fuerzas españolas toman contacto con lo que sería el conocimiento no del fallecimiento de sus compañeros, bueno, compañeros, personal civil de servicios que se encontraban en esas guarniciones, sino del espectáculo dantesco que se encuentran cuando acceden a las instalaciones derruidas de la Alcazaba, donde me van a permitir que no entre en detalles porque bueno, al final todos esos detalles de todo lo que sucede, lógicamente la prensa informa, lo traslada a la península y eso eleva un sentimiento de venganza humano a la vista de un espectáculo tan atroz como el que estaban viendo, de lo que el general Navarro denominaba chusma, porque quizá tengamos que hacer una distinción. Cuando la Comandancia General de Melilla sufre la insurrección general de todas las cávilas, una parte podemos decir que si bien el ejército, entre comillas, de Abdelkrim, bueno, estaba relativamente bien organizado al mando sobre todo de su hermano, pero alrededor de todo ello, la población que se levanta es lo que el general Navarro denominaba chusma. Y bueno, probablemente esa chusma fuera la que cometiera esas atrocidades, ¿no? El 24 de octubre se alcanza Monte Arruit y en Monte Arruit se vuelve a repetir el espectáculo. Espectáculo que, bueno, que da la vuelta al mundo en todos los rotativos, ¿no? Ahí les recuerdo que lo que sucede es que ante la imposibilidad de recibir refuerzos y con el visto bueno del general Berenguer, el general Navarro rinde las fuerzas, entrega el armamento bajo palabra de que se van a respetar las vidas, cosa que no sucede. Se respetan las vidas del general y de algunos otros
miembros de su Estado Mayor y algún que otro soldado, que pasan a ser cautivos, pero ahí lo que se produce es un asesinato en masa durante 2 días de toda la guarnición. El 10 de noviembre se produce la toma de Yasanén y Tifasor, y eso obliga a Abdelkrim a refugiarse en el Rif central. Abdelkrim ya ve la potencia de avance del ejército español, de la contraofensiva, y decide replegarse a una zona mucho más cubierta, su medio natural. O podríamos decir que el teatro de operaciones del Rif era el idóneo para lo que en términos militares se conoce como guerras asimétricas, ¿no? Guerras asimétricas como la que mantuvimos nosotros contra los franceses en nuestra guerra de independencia. Pero bueno, ahora el término es más moderno y se utiliza el término asimétrico. Él se repliega a sus palacios de invierno, a su zona fuerte, a su zona montañosa, donde un ejército regular con medios, con artillería, con aviones, con carros de combate que se despliegan por primera vez, no tiene posibilidad de desplegar todo su potencial de fuego sobre el enemigo, que no se presenta nunca en campo abierto, lógicamente, ¿no? El 21 de diciembre se recuperan Batel-Tistutín, donde llegaba el ferrocarril, y ya se restablece la antigua línea del cruce del río Kert en diciembre. El 10 de enero se llega al antiguo campamento y base de Dardrius, y el 22 de julio del 22 se produce, ya se está analizando los sucesos de anual, de verano del 21, y se produce el cese del general Berenguer, que es relevado por el general Ricardo Burguete. En este entorno, lo que se produce es un nuevo escenario. El ejército que se está desplegando en el teatro de operaciones no es el mismo ejército que estaba desplegado en el verano de 1921, que además coincidió, si recuerdan ustedes, coincidió con relevos estacionales de plantillas, lo que hizo que coincidiera que en ese momento las fuerzas estuvieran constituidas por un número muy elevado de soldados sin experiencia, no ya de combate, sino prácticamente de una instrucción muy inferior. El cambio de estrategia se pasa. Primero hay un cambio de estrategia a nivel político, que es pasar del pacto, del intento de la política que había potenciado el alto comisario, el general Berenguer, en su mandato pactista, de ir pactando, en muchas ocasiones poniendo dinero por delante, con las cávilas para ir pacificando el territorio, pero con un grave error táctico que era, pues no haberle retirado el armamento, ¿no? Y de ese input pactista se pasa a una solución eminentemente militar. Sentimiento patriótico inicial. ¿Y por qué digo inicial? Ya les he explicado a ustedes que todos estos acontecimientos lo que levantan es el fervor. De hecho, determinados partidos de extrema izquierda muy contrarios a la guerra en África, el Partido Comunista, anarquistas y demás, se mantienen neutrales en este momento porque la magnitud de lo que se ha vivido en el verano de 1921 es de tal calibre que de una forma muy prudente prefieren no involucrarse en la situación que vive la sociedad enfervorizada para, de alguna manera dar una respuesta a lo que nos había sucedido allí, que en definitiva había sido la muerte de muchos hijos de padres españoles, ¿no? Y inicial porque ese fervor, lógicamente, no es un fervor que se prolongue en el tiempo. Es un fervor
bueno, que se gestiona en los primeros meses, pero que en la medida que avanzan las campañas vuelve, lógicamente, otra vez la preocupación a las familias, el miedo a la pérdida, y hace que todo eso se vaya enfriando. Por otra parte, la reorganización del Ejército de África. Ante las experiencias vividas se toman decisiones que antes se deberían de haber tomado basadas en la experiencia, ¿no? Y es la potenciación del despliegue de un ejército voluntario frente a soldados de reemplazo, ¿no? Basando sobre todo las acciones de primera línea en la extrema vanguardia, para empezar con la extrema vanguardia, desplegando las jarcas amigas, y en segundo lugar el uso de la Legión y las fuerzas regulares indígenas. Las mejalas jalifianas también hay que mencionarlas, y bueno, los GUMS, que eran unas unidades todavía más irregulares que las jarcas, ¿no? El empleo de nuevas armas. Entran en escena experiencias vividas por otras potencias en la Primera Guerra Mundial, y es el empleo de gases y carros de combate. Y el empleo de gases, algún político veía en el empleo de gases pues una solución, entre comillas, a un menor empleo de fuerzas de tierra, y eso conllevaba lógicamente un descenso en el número de bajas. No, yo les anticipo que es que no funciona exactamente así. Si pudo ayudar en alguna de las operaciones, bueno, pues tuvo ese resultado, pero realmente no se puede asociar. De hecho, no se termina con Abdelkrim a base de lanzar gases sobre la población o sobre las fuerzas insurgentes, sino que, como veremos luego, hay que tomar decisiones de mucho mayor calado, ¿no? Operatividad táctica de las unidades, como he explicado antes, el empleo de las columnas en agrupaciones no de carácter permanente, pero sí con el empleo conjunto de diversas armas, y que, bueno, que demostraron su efectividad, ¿no? El impulso en el empleo de la aviación y la Marina de Guerra, lógicamente, bueno, es una etapa liderada por el entonces capitán Quindelán, pero el arma aérea merece un reconocimiento especial en las campañas de Marruecos por su implicación, por su arrojo, por su valentía en el apoyo a las unidades. De hecho, bueno, muchos de los pilotos que dejaron su vida en defensa de sus compañeros, pues estaban defendiendo a unidades en las cuales ellos habían estado previamente encuadrados, como puede ser el tercio, regulares, etc. Y, por supuesto, la Marina de Guerra. La Marina de Guerra, hoy, con mucho orgullo, he visto el uniforme de la Armada, y tengo que hacer una mención muy especial a nuestra Marina de Guerra, que prestó un apoyo estratégicamente importantísimo al desarrollo de las operaciones, porque, como veremos luego, lógicamente todas las que se desarrollaban en el interior no podía concursar la Armada, pero para resolver el problema de Marruecos, pues había que involucrarse en la zona de la costa, y es ahí donde la Armada podía desplegar todo su potencial, y además una Armada reconstituida, recuperada de aquellas pérdidas sufridas en Cuba y en Filipinas, y que había visto emerger unas unidades de nuevo cuño al amparo de los planes de Maura Ferrandiz, y que, bueno, pues que dieron el juego que se necesitaba en el apoyo de las operaciones. España y Francia. España y Francia. Francia, bueno, en su parte cómoda, en su parte del protectorado, puesto que no se veía amenazada y mantenía intactos sus intereses, pero a cualquier observador no se le escapa que tarde o temprano el problema lo iban a tener ellos. Quien piense que el problema, que retrasando el problema lo va a resolver, está muy equivocado. La historia se empeña una y otra vez en demostrarnos
que los problemas, cuando no se abordan y se atajan de raíz, al final terminan sobredimensionándose y generando más costes en vidas que si se hubiesen resuelto de otra forma en origen. Bueno, pues España y Francia, forzados por los acontecimientos, sobre todo Francia en este caso. España ya se veía forzada desde el verano de 1921. Bueno, al final se produce una convergencia de esfuerzos para resolver el problema en Marruecos. Polarización antieuropea en las sociedades musulmanas. Y esto era un sentimiento que se venía generando ya desde la fase colonialista inglesa en Afganistán, en los problemas en Egipto. Había diversos movimientos ya de carácter antieuropeo en Argelia, incluso en Túnez, y todo esto sirve de caldo de cultivo para que Abdelkrim, bueno, pues apoyara su proyecto político. Digo político y político-económico, como veremos posteriormente. Y luego la guerra total. Y cuando digo guerra total, antes ya les he dado una pista de por qué vamos a llegar a esa guerra total. Y esa guerra total se llega por ese sentimiento en la sociedad española de venganza sobre las atrocidades que han padecido nuestros soldados, sobre la injusticia. Si ya no una muerte es injusta, ya cuando se produce en una situación de desarme, bueno, pues es todavía más sangrante, ¿no? Entonces eso lo que hace es que la guerra se extienda no solo contra las unidades jarqueñas, sino contra, bueno, poblados que también fueron responsables en la retirada de Anual a Bentief. Pues bueno, al pasar muchos aduares, los soldados heridos y rezagados pues eran rematados por la población civil que vivía en los aduares, con lo cual al final la guerra se hizo total. Que conste que no lo estoy justificando, lo que estoy es explicando el porqué. Vamos a distinguir en este periodo, bueno, pues distintas fases hasta llegar a la pacificación desde 1921, ¿no? De 1921 a 1924 se produce pues, la reconquista del territorio que habíamos perdido en el verano de 1921. En 1923, el pronunciamiento del general Primo de Rivera constituye el directorio y en el 24, como veremos luego, se produce, bueno, se dice la política abandonista por parte del general Primo de Rivera, que no ve clara la situación en Marruecos y, bueno, toma una serie de decisiones para realizar repliegues sobre la línea de costa, mantener las plazas importantes y, bueno, ceder el terreno que se había recuperado al enemigo. Y es lo que se conoce como, se constituye una línea defensiva, que es la línea Estella, que se tiene que reforzar una y otra vez. En 1925 hay un hecho determinante que cambia totalmente el curso de los acontecimientos y es probablemente motivado por esa victoria, entre comillas, de Abdelkrim sobre el ejército español. Comete un error de base y el error de base es abrir un segundo frente al ejército francés en la famosa batalla del Huarga. Este es un hecho relevante porque, claro, es relevante y provocado porque tiene una consecuencia. La consecuencia del repliegue español a la línea Estella lo que hace es, al abandonar nosotros esas posiciones, lógicamente lo que se produce es un contacto directo ya de los insurrectos rifeños con los puestos franceses de primera línea. Con lo cual, uno con un proyecto de una república del Rif frente a los protectorados europeos,
pues ya, lógicamente, lo que está es inherentemente peligroso el poner en contacto dos ejércitos que tarde o temprano van a terminar enfrentándose. Y de 1925 el desembarco en Alhucemas, y del desembarco en Alhucemas a 1927 la pacificación. En enero de 1922, como he dicho anteriormente, para que se hagan ustedes una idea de lo que estamos hablando, la recuperación de la línea del Kert, volvemos a la base de partida de mayo de 1920. De momento nos quedamos ahí, llegamos hasta Drius también, como he dicho anteriormente, y bueno, pues eso lo que provoca es que el frente quede estacionado en ese enero de 1922 en la zona ya próxima a las estribaciones más montañosas y más complejas desde el punto de vista de las operaciones del RIF. En 1923 yo quiero destacar una acción de combate muy especial para el tercio, pero muy importante desde el punto de vista estratégico, y es la defensa de la posición de Tisi-Asa el 5 de junio de 1923. Tisi-Asa como puesto avanzado en la zona cerca de Bugafora y un poco más al sur de la línea de Izumar, en una zona extremadamente compleja de barrancadas y riscos, constituye, digamos, el flanco de la zona que tenía establecido el ejército desplegado en aquella zona. Y había que mantenerla, costara lo que costara. Algunos analistas dicen que si se hubiese perdido Tisi-Asa en esos días, quizás se hubiera producido un derrumbe del frente, como un desmoronamiento como el que se produjo en el verano de 1921. Mi opinión particular es que no hubiera sido así. No hubiera sido así por todo lo que les he explicado de los medios que estaban desplegados, de la composición de las unidades, que en ese momento alcanzaban ya entre regulares y fuerzas y legión, aproximadamente 20.000 efectivos de soldados perfectamente entrenados, profesionales y con una acometividad inigualable. Y eso se demuestra en Tisi-Asa. Y en Tisi-Asa, después con apoyo de la aviación, pero lógicamente el terreno no favorece el desarrollo, el empleo suficiente, no ya de carros de combate, sino de la propia aviación, se producen una serie de combates que al final los rifeños se muestran extremadamente empeñados en tomar la posición y en impedir la entrada de convoyes de abastecimiento a dicha posición. Y entonces, llegado un momento, hay que vencer esa resistencia, y que los jarqueños se agrupan allí en unas barrancadas y en el fondo de los barrancos, y el entonces teniente coronel del tercio asume la responsabilidad del mando, y pistola en mano se lanza en primera línea al ataque de las posiciones rifeñas, y de hecho fallece en combate. Fallece en combate rodeado de otros aproximadamente 70 legionarios que le acompañan en esa acometida. Finalmente se libera la posición, se conquistan las estribaciones que rodean Tisi-Asa y se restablece la situación original. Otra situación parecida se produce más al norte, hacia la zona de Afrau, en la costa, y un poco más al noroeste de Darket Dani, y es el combate que se produce entre el 17 y el 23 de agosto de 1923 en Tifaragüín. Un combate donde se producen varias laureadas. De hecho, la exposición que ha hecho la alcaldesa ha sido una exposición brillante, ha hecho una introducción magnífica y ha puesto el toro en suerte de esta conferencia, ¿no? En Tifaragüín los combates son encarnizados,
y una vez más la resistencia rifeña bueno, pues es brutal. Abdelkrim es consciente de que si mantiene y fija las posiciones para que no alcancen pues, los territorios que se habían conseguido en 1921, pues va a tener alguna posibilidad. Él tarde o temprano sabe que las vistas y las miradas están puestas en su plaza fuerte, que es Alhucemas. Pero bueno, quiere mantenernos a raya en esa zona y en ello se empeña, con el concurso de todas las kabilas que habitan en esas proximidades, ¿no? Como les comentaba, el repliegue de Abdelkrim hacia su santuario rifeño pues viene determinado lógicamente por la complejidad del terreno y la imposibilidad de desarrollar toda la potencia de fuegos y capacidad bélica del ejército español en ese terreno, ¿no? Como les he dicho antes, en 1923 el directorio lo que provoca es era la visión particular que tenía el general Primo de Rivera sobre la situación en Marruecos y decide, pues, bueno, en la zona del Yebala, pues aplicar una política abandonista y replegar las fuerzas sobre la línea Estella, que es la que figura en este mapa que ven ustedes. Ese repliegue cuesta un montón de vidas. Y cuesta un montón de vidas porque dentro de la complejidad de las operaciones militares, por mucho que se haga hincapié en su planificación, una vez que se inicia el desarrollo de las planificaciones se cumplen en la medida que se cumplen. Y si hay una operación militar compleja, es un repliegue. Y eso quedó demostrado precisamente en esa retirada hacia la línea Estella, ¿no? La retirada de Sawen, la ciudad emblemática para los rifeños, bueno, pues constituye un punto importante de inflexión en esa situación, porque además lo que provoca es una... bueno, a la postre, probablemente, esa situación de euforia por parte de Abdelkrim y los suyos, al ver que la extensión de su ansiada República del Rif incrementaba su territorio, pues es lo que sería el principio de su fin, ¿eh? Ese proyecto, esa ambición por hacerse con el territorio sería lo que a la postre pues, le costaría todo ese proyecto. En enero de 1925, vaya por delante que por parte del general Primo de Rivera se despliegan una serie de negociaciones, no ya con el propio Abdelkrim, sino con el propio el Raisuli, el otro líder rifeño de la zona del Yebala, que consigue de alguna manera atraerlo hacia la parte española y colaborar con nosotros en la pacificación de ese territorio del Yebala y someterse a la autoridad del Magen. Y bueno, pues lo que hace el Abdelkrim, visto la oportunidad que le brinda esa retirada española, es bueno, pues avanzar en posiciones, y en Tazarut es apresado el rey Suli por fuerzas de Abdelkrim, ¿no? Concretamente creo recordar que era el Geriro el que lo detiene, ¿no? Y posteriormente el rey Suli fallece en circunstancias que no están todavía muy claras, ¿no? Hay distintas versiones. Lo importante de todo esto es que a partir de enero de 1925 única y exclusivamente existe un líder en el Rif, y es Abdelkrim. Antes ha mencionado la batalla del Huarga. Al ponerse en contacto las fuerzas rifeñas con las fuerzas francesas, bueno, pues se produce un encuentro a caballo del río Huarga que constituye lo que, bueno, se puede considerar como el anual francés.
en Francia no creo que haya conferencias, ni seminarios, ni se recuerden en los libros de historia el Huarga como el desastre del Huarga. Nosotros, bueno, tenemos otro carácter y nos gusta pues recordar las cosas con un sentimiento muchísimo más pesimista. Bueno, pues los franceses tuvieron su anual, porque aproximadamente unos 4.000 rifeños atacan las posiciones francesas y bueno, se producen un número de bajas elevadísimo, aproximadamente entre 11 y 12.000 bajas francesas. No quiere decir que todas estas bajas sean de soldados europeos, sino que bueno, buena parte de esas bajas eran soldados senegaleses, argelinos, en fin, fuerzas coloniales francesas. Abdelkrim abrió con esto un nuevo frente y provocó un cambio en la política francesa. ¿Esto qué provoca al final? Pues un relevo en Francia importante, que es el relevo en el protectorado francés. Permítame que mire el reloj porque en mi anterior conferencia me extendí en exceso y no quisiera terminar esta sin que tuviera la oportunidad de hacer alguna pregunta. El relevo en el protectorado francés que se produce Aubert Lyoty, que había sido bueno, pues, una política muy procolonial, y poco dado a la colaboración con España. Pero el mariscal, el héroe de Verdún, el mariscal Pétain, el máximo responsable del ejército francés, pragmático, un militar acostumbrado a haber vivido y padecido todo lo que aconteció en la Primera Guerra Mundial, en el frente contra los alemanes, y con muchas lecciones aprendidas y tenía muy claro, mucho más pragmático, qué es lo que había que hacer allí para solucionar el problema. Bueno, una vez más, y digo una vez más porque esta situación de buscar como solución un desembarco en la bahía de Alhucemas, y en la bahía de Alhucemas, les recuerdo, porque era la capital de la República del Rif, Axdir, está en el Valle del Necor, próximo a la bahía, y el centro de la Kabila, que tradicionalmente a lo largo de toda la historia del enfrentamiento en la contienda africana se había mostrado la Kabila más aguerrida y más insurrecta de todas las que habitaban el norte de África, que eran los Beni Gurriagel, ¿no? El 21 de agosto de 1925 se produce una reunión trascendental en Algeciras, junto con los Estados Mayores, en el cual se da luz verde, tras la reunión que se produce en Tetuán entre Pétain y Primo de Rivera el 29 de julio de 1925. Primo de Rivera ya había aprendido desde 1923, había aprendido que el problema no se solucionaba retirándose a los palacios de invierno, sino que para mantener las plazas y asegurar la autoridad del Mazen había que derrotar al Abdelkrim y había que acabar con la insurrección y bueno, pues ya era mucho más proclive a contemplar otro tipo de operaciones. Como digo, el 21 de agosto se produce la reunión en Algeciras junto con los Estados Mayores correspondientes y se da luz verde a la operación. A los franceses les costó tomar esa decisión, y les costó tomar esa decisión porque tenían memoria histórica, y la memoria histórica tenía un nombre y era Gallipoli. Gallipoli, en los Dardanelos, fue una experiencia para ingleses, franceses, neozelandeses, australianos. Fue una experiencia bueno, pues desastrosa porque los desembarcos que se proyectan en esa zona, bueno, pues al final terminan convirtiéndose en una derrota sin paliativos. Y en una derrota sin paliativos, pues porque los turcos habían desplegado minas, habían minado absolutamente todo lo que se podía minar, incluso bajo el agua, próximo a las playas, se habían desplegado kilómetros de alambrada para que las fuerzas que desembarcaran en el agua se vieran enrolladas en las alambradas
Y ese desastre, esa derrota, pesaba muchísimo sobre las decisiones de contemplar una operación anfibia. Aquí vuelvo a traer una serie de imágenes. Esa es la zona de Gallipoli y, bueno, ahí traigo un acorazado francés, una fotografía de un acorazado francés que se hundió al chocar con una mina y bueno, pues de los 700 tripulantes creo que solamente hubo 7 supervivientes. La orden de operaciones del desembarco de Alhucemas, al cual ya se aprestan los Estados Mayores a realizar la planificación, como se puede imaginar, una operación de esa envergadura requiere de una planificación, de una logística, bueno, pues hasta ese momento se puede decir que sin precedentes, ¿no? La orden, como digo, la orden de operaciones decía: el objetivo de la fuerza de desembarco se habrá logrado cuando se haya conseguido la dominación de la parte de costa entre Axdir y Morro Nuevo. Luego veremos en algún mapa donde se encuentra Axdir y Morro Nuevo, pasando por Adrar Sedún y Morro Viejo, para establecer la base de operaciones de un cuerpo de tropas, unos 20.000 hombres aproximadamente, que permita la toma de Axdir y a la postre la ocupación total del protectorado. Bueno, digamos que tal y como se desarrollan las operaciones, yo no soy quien para cuestionar la orden de operaciones, pero lo que se ve posteriormente es que se consigue en los objetivos primarios de la conquista de la zona de Beni y Riagel, pero la campaña se proyecta durante bastantes meses más. Los objetivos iniciales de la fuerza de desembarco son el de la brigada del general Saro, será el Morro Nuevo, que deberá alcanzar desde la playa de la Cebadilla, y la de la brigada de Fernández Pérez, el flanco derecho de la posición anterior a partir de la playa del Quemado o de Cala Bonita. Me van a permitir que les lea porque es muy interesante. La brigada Saro se organizará en 3 columnas. La de vanguardia, al mando del coronel Francisco Franco, que deberá ser firme por el número, hábil por la experiencia y firme por el encuadramiento. Lo que se está diciendo aquí es que claramente se necesita una unidad de combate con un espíritu como el que tenía la Legión, basado en un credo que hacía que los soldados desplegados en combate tuvieran espíritu de cuerpo y la moral suficiente para acometer cualquier empresa. Por eso, y no por otra razón, las primeras unidades de desembarco, sobre las cuales va a descansar la parte más difícil de la operación, son la Legión, los regulares y por supuestísimo, al mando de Muñoz Grandes, las Jarcas Amigas, ¿no? Si nos aproximamos a vista de dron a la bahía de Alhucemas, bueno, pues el despliegue de medios, lógicamente los rifeños, Adelkrin sabía perfectamente que íbamos a presionar sobre esa zona. Si bien se habían realizado una serie de operaciones de distracción en la zona occidental para, bueno, confundir y demás a los rifeños sobre dónde se iba a realizar el desembarco, porque claro, el acopio de material, de hombres, de navíos de guerra, hacía imposible que los espías que tenía desplegado Adelkrin no alertaran de que se estaba preparando algo de una magnitud muy importante. Entonces, lógicamente, bueno, pues ellos habían tenido tiempo más que suficiente para atrincherarse, para preparar sus defensas, para minar las playas, para colocar alambrada, nidos de ametralladoras, artillería, etcétera, etcétera. Lo que no sabían es exactamente dónde. Si alguien observa el mapa y dice, bueno, pues si yo quiero desembarcar en Santander, lo voy a hacer en la playa de Somó, que es una playa magnífica y tiene una arena muy fina. Entonces, pero claro, eso es donde más posibilidades hay de que el enemigo se haga fuerte, ¿no? Quizá haya que buscar otras alternativas donde se le pueda pillar más desprevenido o con menores fuerzas. Pues esto es lo que sucede, como veremos ahora, ¿no?
Por parte de la Armada se realizan bombardeos preparatorios los días previos y, bueno, se hace especial hincapié, si ven ustedes el mapa, en la parte izquierda inferior del mapa, donde se ubica la cábila de Tensamán en el Cabo Quilates, pues ahí se hicieron, bueno, pues una serie de aproximaciones para dar a entender que quizá el desembarco se podía hacer en la zona de Sidi Idris. En todo caso, al final lo que estaba claro es que el objetivo era la playa de la Cebadilla, ¿no? Ahora veremos qué sucede. Aquí tenemos otra imagen de lo que es la costa, esta ya más próxima, a poniente de las playas, es donde se encuentra la playa de la Cebadilla y, lo que es más importante, la playa de Ixdaín, que es donde al final, en definitiva, iba a terminar desembarcando la primera oleada de desembarco con los legionarios, ¿no? Como ha explicado antes la alcaldesa, lo que sucede ahí además es que, bueno, por problemas de viento y de mar y de temporal, pues hay que retrasar el desembarco. Estaba previsto para el día 7, hay que retrasar más tiempo el desembarco y las unidades, para que se hagan una idea, veremos ahora las unidades que se van a desplegar después de ver el teatro de operaciones. Bueno, pues están embarcadas aproximadamente en las lanchas de desembarco más de 44 horas, ¿no? Sin embargo, la moral de las fuerzas era increíble, porque en todo ese tiempo, imagínense, unos 300 hombres aproximadamente por cada una de las barcazas K de desembarco. Les quiero recordar, cuando veamos los medios, que esas barcazas fueron compradas en Gibraltar a los ingleses, fueron las barcazas que se utilizaron en Gallipoli. Entonces, bueno, alguien podía pensar, bueno, otra vez vamos aquí a... Pero al final sale bien y bueno, pues aquí vemos las fuerzas de desembarco, la brigada de Ceuta, al mando del general Leopoldo Saro Marín, la brigada de Melilla, Emilio Fernández Pérez, y el mando único de las fuerzas terrestres descansaba sobre el general José Sanjurjo Sacanel. Antes de iniciar la conferencia me preguntaban, claro, el desembarco de Alucemas es una operación combinada, conjunta y aeronaval, ¿no? Y bueno, combinada porque son dos aliados, España y Francia, los que participan en la operación, y conjunta porque intervienen pues prácticamente todos el ejército, que ya fuera las fuerzas terrestres, la Marina de Guerra y la aviación, ¿no? Hoy hablaríamos de escenarios como el espacio y el ciberespacio, ¿no? Bueno, de la brigada de Ceuta, al mando del general Saro, dependen el coronel Francisco Franco y el coronel Miguel Campins. Unos 18.500 efectivos, de los cuales 2/3 de las unidades eran voluntarias. Otra columna al mando no he conseguido ninguna fotografía fidedigna del coronel Martín González, y de la brigada de Melilla, al mando del general Fernández Pérez, el coronel, un auténtico estratega, luego posteriormente será el jefe de Estado Mayor de planes en África, que será coronel Manuel Godet, y el coronel Félix Vera Valdés. Las fuerzas navales, al mando del vicealmirante Francisco Jolif Morgado, segunda escuadra, las fuerzas navales del norte de África, contraalmirante Guerra Goyena, que daría apoyo, convoyaría y prestaría los apoyos a la brigada de Ceuta, con los acorazados Alfonso XIII y Jaime I, y el portahidroaviones Dédalo, operación importantísima
operación aeronaval, el Dédalo, el primer portahidros que tenía la Armada Española. Los acorazados Alfonso XIII y Jaime I, el Alfonso XIII, que desplazaba aproximadamente unas 15.000 toneladas, con 140 metros de eslora y 24 de manga, y una artillería más que considerable de cañones, de 8 cañones, montados en torres dobles de 305 milímetros y otros 20 cañones de 102. Para que se hagan una idea de los calibres, un calibre de 300 milímetros lo que está dando es un alcance de 30 kilómetros. Entonces eso lo que va a marcar luego es eso, y los calados, lógicamente, van a dar las aproximaciones de apoyo de fuegos a la costa, ¿no? Para respaldar el desembarco de las unidades ya en tierra, ¿no? Y lógicamente, pues la responsabilidad de ese fuego más próximo descansa sobre los cañoneros que ya habían dado la talla en operaciones anteriores, ¿no? Con un, lógicamente, menor calado y expuestos a la artillería rifeña. Los cruceros Reina Victoria Eugenia, Blas de Lezo, Extremadura y Méndez Núñez, los destructores Salcedo y Velasco, y los cañoneros Laya, Recalde, Lauria, Dato, Cánovas, Canalejas y Bonifaz. Si se dan cuenta, los nombres de los cañoneros llevan 3 presidentes asesinados por anarquistas: el Dato, el Cánovas y el Canalejas. Más luego 6 torpederos, unidades menores, 11 guardacostas, 7 guardapescas, remolcadores, aljibes, en fin, unidades de apoyo y transporte. Y he resaltado en rojo aquí 3 vapores que fueron destinados a buque hospital. Y lo pongo en relieve, puesto que para la moral de las fuerzas que iban a desembarcar, como pueden comprender, es muy importante saber que por parte tanto de la Armada como de las Fuerzas Aéreas iban a tener elementos de evacuación hasta que se desplegaran los hospitales de campaña, elementos de evacuación que iban a asegurar que fuesen atendidos, y eso lógicamente influye muchísimo en la moral del soldado, ¿no? Entonces, 3 buques hospital se habilitaron para el desarrollo de las operaciones. Más luego 26 barcazas K, como les he explicado anteriormente, compradas ex profeso para esta operación. Los franceses también contribuyen a la operación con sus fuerzas navales, la primera escuadra al mando del almirante Jallier, con el acorazado París y 2 cruceros, el Metz y el Strasbourg, 2 torpederos, 2 monitores y un remolcador. Bueno, aquí tienen una imagen de las operaciones con un detalle especial del globo que portaba, de reconocimiento aerostático que portaba el portahidros Dédalo, que por cierto fue abatido pero recuperado en el mar. Las fuerzas aéreas, en la orden de operaciones, de enérgica acción, de fuego sobre la zona prevista de operaciones, en las fechas anteriores al desembarco. Las misiones son lógicas de reconocimiento, de bombardeo, de hostigamiento y de apoyo a las fuerzas una vez que éstas desembarquen en tierra, ¿no? 3 escuadras, formadas cada uno por un grupo de reconocimiento y otro de bombardeo, con 6 hidroaviones de caza, reconocimiento de diversas clases, Saboya, Machi, un dirigible y 2 aviones Junkers cedidos por la Cruz Roja. Todas ellas al mando del general Soriano. Si se fijan ustedes en el Breguet 14 de la imagen superior, donado por la provincia de Santander, hubo una iniciativa tomada por un capitán de la Guardia Civil por el cual se hacía una suscripción y cada provincia ponía dinero y contribuía regalando un avión a las fuerzas aéreas. Y en este caso, pues yo he traído, como no puede ser de otra manera, el que de una forma desinteresada pues contribuye la provincia de Santander, hoy Comunidad Autónoma de Cantabria. Y luego, pues otro tipo de aviones, los DH-9 Rolls, los Bristol de caza, en fin, diversos modelos. Aquí los más pesados, los Goliath, los Farman Goliath franceses, que fueron desplegados en el aeródromo del Atalayón.
Bueno, pues llegado el día D, las operaciones, se produce el desembarco y, por fortuna y con el concurso de algún comandante de la Armada, lo que se produce es que los vientos y las corrientes derivan las barcazas hacia la zona no exactamente de la playa de la Cebadilla, sino hacia la playa de Ixdaín, que es donde realmente al final, a la postre, se produce el desembarco. Al llegar a la zona de desembarco, bueno, las CAS se quedan aproximadamente a 50 metros de lo que es la orilla, y es ahí cuando se produce una situación complicada, porque claro, la parte más peligrosa de una operación anfibia es la primera oleada de desembarco. Sí, me imagino que más de uno de ustedes habrá visto la película Salvar al soldado Ryan, donde, bueno, de una forma magnífica, pues se ilustra lo que supone un desembarco, ¿no? Bueno, pues el acierto de buscar ese lado de poniente en el desembarco hace que la fuerza que defiende esa zona rifeña descanse más sobre la cábila de los Bocoya que no los Beni Urriágel. Y eso es un hecho determinante en el desarrollo posterior de las operaciones, porque prestan una menor resistencia, las zonas están menos cubiertas que donde ellos preveían que se iba a producir el esfuerzo principal y, bueno, nos encontramos con esa situación que las CAS se encuentran a 50 metros de la orilla y piensen ustedes que en aquella época el 99% de los soldados no sabía nada. Dejémonos en el 90%. Y claro, lo que no se puede hacer en ese momento es dudar. El coronel Franco, que es el que manda, como he explicado anteriormente, el desembarco, manda su cornetín de órdenes, toque de ataque. Y claro, las unidades de tan alta moral, tanto las jarcas como los legionarios, se echan al agua y con el agua al cuello ganan la orilla. Y es ahí cuando se inicia ya el pie a tierra en la zona sagrada de Alucemas, ¿no? Para los rifeños. Bueno, como pueden imaginarse, las primeras operaciones no se puede desembarcar el ganado, luego el ganar las alturas, aparte de la resistencia enemiga, es una tarea ardua y fatigosa, porque hay que hay que cargar al hombro con las piezas de artillería y demás. Y bueno, pues esto lo que hace es ralentizar todo el tiempo destinado al desembarco. Los carros de combate tampoco pueden desembarcarse, porque además en ese momento de la operación y la topografía del terreno no hubiesen podido apoyar a la fuerza porque no hubiesen podido progresar, ¿no? Ahí hay que alcanzar una serie de objetivos, todo ello apoyado por la Fuerza Aérea y el plan de fuegos. Sería muy interesante conocer cómo se concibe el plan de fuegos, porque el plan de fuegos para el apoyo de ese desembarco, bueno, pues el concienzudo estudio que tuvo que hacer el Estado Mayor para concebir la operación, pues tuvo que ser de una analítica milimétrica, porque cualquier error de apoyo de la artillería conllevaría un número de bajas propias muy elevado. En un momento dado, el propio general que tenía la responsabilidad única de toda la operación, que era el propio Primo de Rivera, decide desembarcar del acorazado París, que es donde estaba embarcado en la operación, a un torpedero para aproximarse a las fuerzas, infundirles moral y demás, ¿no? Aquí le ven en una fotografía con el coronel Franco y otros mandos. Y bueno, pues aquí una imagen ya transcurridos un par de días. En los 2 primeros días se logran desembarcar aproximadamente unos 10.000 hombres y 2.000 toneladas de equipo, ¿no? 10 días después ya son 18.000 los hombres desembarcados y unas entre 8 y 9.000 toneladas de equipo. Bueno, la consolidación de la cabeza de playa pasa por tomar una serie de elevaciones en Morro Viejo, en Morro Nuevo y sobre todo unas estribaciones montañosas más al sur que dominaban toda esa zona, que era el monte Malmusi,
y cuya responsabilidad de ataque descansa en extrema vanguardia sobre una jarca. Jarca, que había perdido pues a su comandante y buena parte de sus mandos, al comandante Descansa, y buena parte de sus mandos en jornadas anteriores, y en el desarrollo de esa operación tan fundamental, donde los rifeños ya han tenido tiempo de agrupar fuerzas en la zona de desembarco, bueno, pues la jarca en un momento dado flaquea y bueno, pues es ahí cuando el coronel Franco ve el peligro de la maniobra y decide implicar a la sexta y séptimas banderas de la Legión en una lucha brutal. Los rifeños ofrecen una resistencia endiablada y eso provoca que haya que entrar en el cuerpo a cuerpo para tomar las estribaciones del monte Malmusi. En esas acciones, para que se hagan una idea, una de las compañías de la sexta bandera, que es la primera en llegar a la cumbre del monte Malmusi, pues toma la posición al mando de un sargento. Ha perdido el mando, han sido bajas en el combate su capitán y sus tenientes. Y al final pues es un sargento el que queda al mando de lo que queda de esa unidad, ¿no? Como he dicho, las jarcas y la legión irregulares son los que asumen la responsabilidad de la extrema vanguardia. También desembarca, y tengo que decirlo, porque participa lógicamente en el desembarco, posteriormente en los combates, un batallón de infantería de marina, que si bien no entraba por entonces su concepción de operaciones, no iba a formar parte de la primera oleada de desembarcos, sí que desempeña un papel importante posteriormente en el transcurso de la conquista del terreno, ¿no? Lógicamente el objetivo es llegar a Axdir y para ello se van consiguiendo los distintos objetivos, cada vez es más el material que se desembarca, el apoyo es más importante, la Armada llega a consumir totalmente la munición que embarca y tiene que regresar a repostar munición, se agota lo que hay en los arsenales de Cartagena, de Ferrol y demás, y por el esfuerzo tan importante que se ha hecho de cobertura del apoyo a la fuerza. Al final se van consiguiendo las distintas operaciones y se consigue bueno, pues el control de Axdir, de la capital de lo que era la República del Rif. Vaya por delante que hubo, y ha hecho mención la alcaldesa también de ello, en Cudiatajar, los rifeños intentan liberar presión en la zona de Alucemas en determinadas operaciones en el Yebala, pero al final no consiguen parar el empuje y la determinación en la zona de Alucemas. El 10 de julio de 1927, porque tras el desembarco y el repliegue de Abdelkrim a Targuís, traslada su centro operacional más al sur, a Targuís, bueno, pues el empuje ya no solo de las fuerzas que habían desembarcado en la bahía de Alucemas, sino la operación combinada con el ejército de tierra francés, que presionaba por el sur, por la zona de Tisiasa hacia el valle del Necor, pues al final lo que se consigue es hacer una pinza sobre los insurgentes en toda esa zona. Se intenta negociar con él, pero bueno, no se consigue un acuerdo y al final, el 10 de julio, en una orden dirigida al ejército de las fuerzas navales de Marruecos, se declara en 1927 el fin de las operaciones militares. Entre 1925 y 1927 se sigue combatiendo, los insurrectos no deponen las armas, no se producen, no dan fruto esas negociaciones hasta que Abdelkrim se ve rodeado y sin ningún tipo de solución decide rendirse a los franceses, no a los españoles, y bueno, es cuando inicia su retirada hacia el sur para entregarse en la zona de Tasa.
bueno, iba acompañado de su séquito y de aproximadamente 4 millones de pesetas de las de entonces, para asegurarse su retiro. Como digo, el 10 de julio de 1927 tiene lugar el fin de las operaciones militares y el aseguramiento de la autoridad del Magcén en toda la zona del protectorado español y francés. En 1943, el general Eisenhower pide, a la hora de, una vez tomada la decisión de liberar la presión y establecer la apertura de un segundo frente en Europa, bueno, lo que pide es con detalle todos los planes que se utilizaron y cómo se desarrolla el desembarco de Alhucemas. Fue un caso de éxito, como se suele decir, y tomaron buena nota los norteamericanos de qué es lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer, ¿no? Y esa es la referencia y las lecciones aprendidas. Algo tuvimos que enseñar a los demás, ¿no? Un dicho de la zona rifeña rezaba que si los cristianos llegaban un día a alcanzar el monte Amecrán, se quedarían 30 años. Y así fue. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere comentar algo. La operación que se refiere al desembarco, tenga en cuenta que el desembarco, hablar de fechas es un tema complejo, porque consolidación de la cabeza de playa, ¿en qué momento se toman las bajas? Porque la previa, es que no le entiendo muy bien. ¿La previa a qué se refiere con la previa? Bueno, es que quizá el concepto sea mucho más amplio y me está hablando usted, por lo que creo entender, me está hablando de un periodo bastante amplio, incluso de años, porque el primer simulacro de desembarco que se realiza previo a Lucemas en el Alcázar Seguer, que se produce sin bajas, al mando del entonces teniente coronel Franco, ya es una previa de desembarco, no se producen bajas. De todas formas, es muy difícil precisar las bajas porque una vez que se analizan todos estos hechos, no hay autores que se pongan de acuerdo. No he encontrado una coincidencia en ninguno de los textos ni archivos que he leído. Entonces es muy difícil precisar las bajas. Por supuesto que hubo muchísimas bajas, muchas. Cuantificarlas es que depende del periodo. El periodo es muy amplio. En anual, en el verano de 1921 se perdieron aproximadamente perdieron la vida unos 9.000 soldados españoles en esos días de anual, ¿no? Posteriormente siguieron produciéndose bajas. En todas las campañas que he hablado, en Tisiasa, en la reconquista del Quer, fue muy costosa y muy sangrienta la recuperación del territorio y la pacificación. Es un concepto extremadamente amplio como para ser concreto en qué periodo determinado se produjeron tal número de bajas, ¿no? De hecho, el propio desembarco, el desembarco es difícil, sabemos cuándo se produce el desembarco, cuándo se pone el pie en tierra, sobre las 12 de la mañana del día 8 de septiembre. Lo que no sabemos es cuándo se puede dar por cerrado lo que se considera como desembarco, porque es que durante meses siguieron aprovisionándose y utilizándose las playas para seguir descargándose material y hombres. Entonces, por eso le digo que me resulta muy difícil establecer números de bajas, ¿no? ¿Que fueron muy elevadas? Seguro, ya le digo yo que sí. Bueno, por lo que veo he sido muy claro. Alberto, muchas gracias.
había muchos problemas económicos para mandar fuerzas, ministros y demás, ¿no? Sin embargo, viendo la cantidad de medios que se utilizan en esta segunda parte que hemos hablado, que es no hay que se vive a través de. Bueno, vamos a ver. En mi primera conferencia es un tema que traté específicamente y era, bueno, desde la pérdida. Si nos llevamos el revisionismo histórico y no sabemos hasta dónde de dónde tenemos que arrancar el análisis, yo, para analizar este tipo de situaciones con una aproximación, bueno, que se ajuste bastante a la realidad de los hechos, yo me iría hasta Fernando VII, me iría hasta precisamente hasta la época de la pérdida de las colonias americanas, ¿no? España, una vez que pierde sus ingresos económicos de ultramar, bueno, pues ya prácticamente en el aspecto económico no levanta cabeza, porque su cuenta de resultados estaba fuera de España. Durante la Guerra Civil Española ya expliqué que tanto franceses como los que se supone que nos ayudaron, que fueron los ingleses, se ocuparon de borrar del mapa la que había sido una potencia de primer nivel, ¿no? A base de, bueno, ya que combatimos en territorio hispano, de paso lo voy a dejar como un solar, para que no puedan levantar cabeza durante 100 años. Y así perdemos los trenes de las distintas revoluciones industriales. ¿Y eso qué hizo? Pues que España fuera pobre. Es que era una economía muy pobre. Y ya después de la pérdida de los territorios españoles de Cuba y Filipinas, pues ya el problema era una España empobrecida, atrasada, ya digo que había perdido el tren de las revoluciones industriales y que no tenía capacidad económica para asumir nada. Era ese círculo vicioso que al final hacía que esa situación económica provocara inestabilidad política. La inestabilidad política, ya ilustré el número de gobiernos que se suceden en 10 años, dan una media de 7 meses. En 7 meses un gobierno no puede establecer ni el precio al que se va a vender una barra de pan. Entonces, no ya establecer una serie de planes estratégicos a medio o largo plazo. Entonces, como no se cumplía, como no había una estabilidad política que abordara los problemas en profundidad y en plazos de solución, eso provocaba que al final, bueno, pues el problema fuera que como no se solucionaban, pues tampoco mejorábamos económicamente. Y como no mejorábamos económicamente, teníamos inestabilidad política. Y ese era el círculo vicioso que no se rompía. Llegados a este momento, se tienen que habilitar los créditos, pero claro, había una sensibilidad en la sociedad española que no hizo que se produjera otra semana trágica de Barcelona cuando se habla del desembarco de Alhucemas. La gente nos echa a las calles a pegar tiros contra la autoridad establecida porque, bueno, se veía con buenos ojos que era la solución definitiva. Y sobre todo porque también estaban los franceses involucrados. Ojo que a los franceses les costó otro pastizal. O sea, no solo al gobierno español le salió muy caro la pacificación del territorio, ¿no? Pero si ponemos en la balanza dinero y vidas, pues será mejor endeudarse hasta las cejas y empezar a liberar la presión de pérdidas humanas de soldados españoles, ¿no? No sé si te he contestado. ¿Alguna pregunta más? Por ejemplo, me llama mucho la atención. Los de batalla español, pues dice español o los franceses, pero nunca nadie habla del ejército de Cristo. ¿Por qué no es posible que un ejército termina? Cuesta tanto ganarle, qué armas tiene, qué apoyos tiene. Esas historias de mercenarios alemanes que he oído yo que estaban armando de ingenieros, señales y
y artillería, estas cosas. Es que al final parece que España dice, bueno, hemos derrotado a Porro y el tambor, y es un ejército interesante, ¿no? Me alegro de que me haga esa pregunta y me alegro porque además eso pone en valor a las fuerzas españolas, porque el enemigo era un enemigo, ya lo vio cuando reconoce el terreno el mariscal Petén. El enemigo que teníamos enfrente, y ya lo explicaron sobradamente, y yo lo expliqué en mi primera conferencia, Godet y otros muchos mandos que desarrollaron su carrera en África, era un ejército compuesto, bueno, ejército, no se le puede considerar un ejército porque no era un ejército regular, concebido de una forma doctrinalmente regular, pero estaba constituido por guerreros que desde pequeños habían tenido un fusil en la mano. Además, eran fuertes, eran resistentes, conocían el terreno y tenían la ventaja del terreno. Con menos fuerzas, ellos sabían perfectamente que no se podían enfrentar a un ejército regular europeo, pero no se podían enfrentar en campo abierto. Sin embargo, hostilizarle una y otra vez, sí, como lo hicieron durante años. Y de hecho nos hicieron sufrir muchísimo, y ya lo hemos visto. Y no estamos ocultando todos los problemas que tuvimos allí, ¿no? Y demostraron su tenacidad, su capacidad, su puntería. Empezaron con fusiles, pero al final, bueno, hay una serie de maniobras del señor Abdelkrim con concesiones de explotaciones mineras que luego no existían, pero bueno, de eso les hablará mejor el coronel Caballero, bueno, les animo a que vengan a su conferencia, ¿no? Que es la próxima. Pero esas fuerzas que con menores efectivos conseguían hacer, favorecidos por el terreno, operaciones de lo que se conoce como operaciones de frenado, desgaste y canalización, hacia donde ellos querían atraerles, hacia verdaderas trampas de las que los soldados europeos sin experiencia no podían salir y terminaban muriendo. Bueno, pues teníamos enfrente un enemigo muy, muy difícil y que solamente, como han visto ustedes, se pudo doblegar con los medios que hubo que poner sobre el terreno y no con paños calientes, que es lo que se había estado haciendo desde los primeros años, desde 1909 aproximadamente. Al final había que tomar una decisión, o estamos o no estamos, y si estamos, la única solución es hacerlo de otra manera, entrar en fuerza suficiente como para poder derrotarlos, porque ya demostraron que no era fácil, apoyados efectivamente por turcos, por instructores turcos. Los alemanes, no nos olvidemos que los alemanes, después de la deshonrosa firma de la paz de Versalles, pues no eran muy proclives a la presencia francesa en Marruecos. Y entonces, bueno, pues claro, que facilitaron armamento, minas, ametralladoras. Cuando, en la batalla del Huarga, para que se hagan una idea, los franceses perdieron millones de cartuchos, centenares de piezas de artillería, material de todo tipo, y eso lo iba incorporando, más los que nos quitaron a nosotros, lo iba incorporando ese ejército rifeño. Con lo cual tenía medios para hacernos frente, no para derrotarnos, como se ha demostrado, ¿no? Pero sí para hacernos frente y ponernos las cosas muy difíciles. Pero teníamos un enemigo muy, muy difícil y al que hay que reconocerle sus méritos, porque no puede ser de otra manera. No sé si le he contestado. Sí, dígame. Una pregunta. ¿Quiénes eran los invasores? ¿Los franceses y españoles o los rifeños? ¿Quiénes eran los invasores del terreno? Todo este desastre. Bueno, esa es una pregunta que me va a permitir, y además, y más estando de uniforme, no le puedo responder. No le puedo responder porque es una pregunta que solamente le podrían responder los políticos que tuvieron la responsabilidad en aquel momento. Yo le he hablado de los aspectos militares. El por qué estábamos allí o no es una opinión muy personal de cada uno, ¿no? Me va a permitir que no le pueda contestar. Se sitúa las fuerzas de cada uno.
Bueno, si no me equivoco, el Cabo Naval sitúa esa acción en la zona de dependencia de la Comandancia General de Melilla. Ubicarlo geográficamente en el punto exacto donde se produce esa situación, pues sinceramente en este momento no sabría contestarlo. Pero me tomo nota porque sí que me voy a enterar de él. Sí, 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 sí. Sí, de las penurias. Sí, en mi primera conferencia empecé la conferencia hablábamos del desastre anual, aproximadamente se pierden unas 8.000 vidas españolas en esas fechas, pero traje unas fotografías de la batalla del Somme y de Verdún, en las que las bajas aliadas y alemanas pues fueron de aproximadamente unos 300.000 hombres por cada bando, ¿no? Y fotografías de cómo era, porque se habla mucho y es cierto, la penuria del soldado español en África, que estaba muy condicionada sobre todo por las peculiaridades del terreno y por la escasez de agua y la dificultad en esa distribución primaria de puestos perdidos por el RIF de abastecimiento, ¿no? Pero si nos aproximamos a esa realidad de los ejércitos enfangados en las trincheras del Somme, de Verdún, del frente francés e inglés contra los alemanes, pues no sabría decirle que es peor, ¿no? Si pasar las penurias de carencias que tuvieron nuestros soldados, al menos en esa primera fase de la guerra, o lo que tuvieron que padecer los aliados en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y no digamos ya con el tema de los gases venenosos y todo lo demás, ¿no? Bueno, me están advirtiendo ya de que hemos traspasado los límites horarios y bueno, pues muchas gracias por su atención. Muy bien, Víctor. Alberto, Enhorabuena, ¿eh? gracias.